Okay. Vale, por favor. Bueno, tomamos asiento y vamos a empezar con la segunda de las mesas, ¿vale?, del día de hoy. La primera ponencia va a correr a cargo de Danilo Oliveira. La mayoría de vosotros lo conocéis de ayer, pero hacemos la presentación. Es investigador postdoctoral en el Centro de Investigación de Medicina del Deporte y del Ejercicio de la TROB, en Melbourne, Australia. Es fisioterapeuta con un máster de investigación y un doctorado en fisioterapia. La tesis doctoral suya fue premiada como la mejor tesis en Brasil, que es el premio más prestigioso por el Ministerio de Educación de Brasil. Tiene más de 70 publicaciones revisadas por pares y es editor de varias revistas de ciencias del deporte. Y bueno, pues como visteis ayer, es un apasionado en la traducción de la evidencia de la investigación a la práctica y es director de desarrollo de la iniciativa TREC. Okay. Bien, su ponencia va a ser Bridging the Gap Related to the Principles of Exercise Prescription in Clinical Practice. Okay. Thank you. Yeah, it's that one today. Sí, hoy toca esta otra presentación. Muy bien. Bueno, hola a todos, a todas los que estuvisteis ayer conmigo. Veo muchas caras que recuerdo de ayer. Es un placer estar aquí para hablar sobre la rótula. Bueno, es un poco raro, pero me encanta. He estado trabajando pues, sobre la rótula de los últimos, no sé, 15 años, es este hueso sesamoideo en la rodilla, así que bueno, para mí es muy emocionante pues mostraros un poco toda la investigación y todo lo que llevo trabajando. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y por organizar este evento tan interesante. Estoy encantado, muy feliz. Y bueno, ha hablado un poquito el ponente en español, pero dice que esto es todo lo que sabe en español, así que bueno, vamos a hablar sobre qué es el dolor femororotuliano. El dolor femororotuliano básicamente es un dolor en la región de la rótula y circundante a la rótula de la rodilla. ¿Qué quiere decir en la región, digamos, adyacente o circundante? Bueno, la gente con dolor femororotuliano es difícil que te digan exactamente dónde les duele. Te van a decir, no te dicen, y te van a decir, no, el dolor, pues no puedo decirte exactamente en dónde, en toda esta región. Y este dolor, pues se reagudiza con cargas, ¿no? Al subir escaleras, haciendo sentadillas, bajando un desnivel o incluso sentados en un avión como el que cogí para llegar aquí. Este es el dolor femororotuliano, es decir, el diagnóstico suele ser bastante claro. Hay algunos signos o síntomas que podemos más o menos encontrar, ¿no? Pero bueno, esta idea que os decía sobre el dolor, la zona, digamos, circundante, ¿no? Aquí tenemos un artículo, ¿no? Un trabajo que bueno, habla un poquito sobre esto también, como el signo, la manifestación no es muy coherente. Puede haber pues crepitación articular y esto, bueno, pues algunas personas pueden tener este signo, otras no. Así que siempre no está siempre allí este síntoma, ¿no? Este signo, perdón. También sensibilidad, es decir, dolor a la palpación también, pero hay un 25% de pacientes que cuando les tocas la rodilla pues no sienten este dolor, porque muchas veces este dolor está relacionado con el movimiento. Así que si colocamos al paciente en la camilla del fisio y le decimos, bueno, voy a tocarte la rodilla, igual te dicen, bueno. Y muchas veces los tocas en la rodilla y no
y no les duele, ¿no? Así que, como digo, relacionado con la actividad física, también puede haber, digamos, derrame, ¿no? Em, Derrames en esta región articular, pero no siempre existe también. No hablo de su luxación rotuliana, porque estos pacientes suelen ser excluidos de los ensayos, así que la evidencia puede aplicar a ellos o no, no lo sabemos, pero simplemente para que sepáis, si tenéis un paciente con estos antecedentes, todo lo que voy a hablar hoy no necesariamente les aplica a este tipo de pacientes porque, no se, como digo, no se incluyen en los ensayos clínicos. Bueno, aquí tenemos un diagrama muy interesante, ¿no? Que nos muestra la manera, digamos, clásica para diagnosticar el dolor femorrotuliano. En la parte azul vemos los antecedentes del paciente. Es la parte más importante. Empezamos con los antecedentes y tenemos unos signos muy clásicos, ¿no? Bueno, estaba bien y de momento empecé a ir al gimnasio y ahora me duele la rodilla. Bueno, no, estaba bien y empecé a correr y me duele la rodilla. O no sé, fui a Italia y caminé mucho visitando pues, distintos lugares y me duele la rodilla. Así que se suele asociar con un aumento muy corto y muy súbito de actividad física, ¿no? Es, digamos, un signo clásico. Y hay muchos de los pacientes que acuden a la consulta con este dolor femororrotuliano no saben exactamente cuándo empezó el dolor. Si no se asocia con este aumento en la actividad física, te dicen, bueno, no lo sé, hace tiempo que me duele, pero ahora es cuando me empieza a molestar. Eso también es clásico. Es importante. Bueno, Ben y Henrik nos ha hablado sobre el dolor crónico en pacientes. Los pacientes con dolor femororrotuliano tienen dolor persistente, pero es diferente a los pacientes con lumbalgia, porque están mucho más activos físicamente. Los pacientes con dolor femororrotuliano pues llevan a cabo actividades físicas y deporte, pero con dolor, ¿no? Ese dolor que, bueno, pueden soportar, puedo correr 5 kilómetros, pero entonces empieza a dolerme la rodilla y llega a un punto que ya no puedo. Así que suelen referir ese tipo de dolor, ¿no? Están activos físicamente, pero con el dolor y evidentemente pues hacer deporte con dolor pues no es algo que nos guste, ¿no? Si no se trata, pues puede progresar a una afección más grave, así que tenemos que tratarlos de forma temprana. Bueno, en cuanto a las pruebas clínicas de diagnóstico, no hay ninguna, digamos, definitiva diciendo, bueno, que nos diga que realmente esto es un diagnóstico, ¿no? Una que solemos hacer es que hagan 10 sentadillas, ¿no? Si el test reproduce el dolor, evidentemente esto sucede en el 80% de los pacientes que tienen dolor femorrotuliano. El problema es que este dolor fluctúa en este tipo de pacientes. Hay días que no tiene ningún dolor y en otros días sí. Si el paciente viene a la consulta y el dolor, digamos, ha remitido, cualquier cosa que hagas no va a reproducir el dolor, porque, bueno, esta es también otra característica clásica. Publicamos un artículo en Brasil hace tiempo mostrando esta característica de fluctuación del dolor. Y esto es muy interesante. Cuando hablas con la gente que experimenta dolor, te dicen exactamente esto. Dicen, sí, bueno, hay días que no me molesta para nada, pero hay otros días que realmente sí. Bueno, la palpación, ¿no? El dolor a la palpación y algunas pruebas clínicas que se utilizan, como el test de Clark, en el que presionas la rótula y pides una compresión de cuádriceps. A mí no me gusta, la verdad, y creo que no se utilizan mucho, porque todos te van a decir que les duele. Así que la especificidad pues, es bastante baja y bastante mala, diría yo, ¿no? Así que, en resumen,
así sabemos que podemos determinar que el paciente tiene dolor femororrotuliano. También lo diagnosticamos por exclusión. El problema no está en el menisco, no es tendinopatía rotuliana, así que creo que es dolor femororrotuliano. Normalmente solemos hacerlo así también. La prevalencia de este trastorno, veis que los que tienen una alta prevalencia pues son runners, son ciclistas y muchas veces militares y adolescentes. Todos perfiles muy activos físicamente. Este es el tipo de población que tiene una mayor prevalencia. Es 2 veces más común en mujeres que en hombres. No sabemos exactamente por qué. Hay mucha especulación al respecto. Algunos dicen, bueno, el ángulo de la articulación es más alto, no sé qué, pero bueno, esta teoría no. Bueno, otros dicen factores hormonales, tampoco hay evidencia, no sabemos en realidad con certeza por qué sucede esto, pero son 2 veces más proclives a sufrir esta patología. Bueno, aquí tenemos un poco los factores asociados al dolor, ¿no? Tenemos un patrón alterado de movimiento, ¿no? Y bueno, esto se estudia desde la biomecánica, ¿no? Aquí es donde, digamos, donde normalmente tenemos todos los estudios, se concentra la mayor parte de estudios en dolor femororrotuliano. La mayoría de estudios estudian esta parte de biomecánica, de la biomecánica. Ha habido un cambio no hace mucho y se empezó a estudiar aspectos que no son físicos, ¿no? Así que el dolor femororrotuliano, pues digamos, en este sentido, se empezaron a estudiar pues otras fibromialgia, dolor de espalda, etcétera. Y empezaron a comparar pues que algunas de estas había algunas asociaciones, ¿no? Y hace unos 6-7 años ha habido algunos estudios que han empezado a estudiar, digamos, otros aspectos, ¿no? Que no son físicos, ¿no? Hablaré un poquito sobre la biomecánica del dolor femororrotuliano también, ¿no? También tenemos la causa más aceptada, que sería la sobrecarga de la articulación, ¿no? Así pues nos puede ayudar a describir los por los antecedentes, básicamente podemos saber también si hay sobrecarga o no. Así que bueno, tenemos estos 3 aspectos, ¿no? Ayer os enseñé esta diapositiva, los que estabais aquí. Los que no estuvisteis ayer aquí, voy a hablar un poquito sobre esta capacidad de función. Aquí donde pone envelope of function, esta función envolvente, es un modelo de Scotch Dye. Esta región intermedia que veis de blanco es la zona de homeostasia. Es esta zona, digamos, feliz, ¿no? En la que llevo a cabo las actividades, los ejercicios, etcétera, y no siento ningún tipo de dolor o el dolor es mínimo. Así que, bueno, me siento muy cómodo dentro de esta zona de homeostasia, ¿no? Luego, la línea azul, la primera, sería lo que Scott Dye llamó la capacidad de función o la función envolvente. Si incluimos algunas tareas en la mitad, por ejemplo, caminar, correr 4 o 5 kilómetros o subir 4 pisos, ¿no? De escaleras, por ejemplo. Eso significa que si estas actividades se encuentran aquí, el cuerpo las puede tolerar bastante bien. Pero si corro 5 kilómetros y luego pienso, bueno, voy a correr 15, voy a intentarlo, podría estar pasando a esta zona de sobrecarga suprafisiológica y ahí es muy posible que empiece a experimentar dolor. Así que, periodo muy breve puede ser, ¿no? Pero bueno, esto es lo que representa un poquito el diagrama, ¿no? Y aquí veremos cuando alguien tiene dolor femororrotuliano, por ejemplo, se sobrecargó, ¿no? No estaba preparada y desarrolla este dolor femororrotuliano. Si ahora, por ejemplo, subir, bajar 4 pisos, ahora lo hace y siente dolor, o correr 5 kilómetros, pero antes no pasaba nada, ¿no?
pero ahora lo que ha pasado es que esta zona, capacidad de función, se ha reducido. ¿Qué podemos hacer como como fisioterapeutas? Es restablecer esta capacidad de función y darles una mayor capacidad para realizar las tareas que tienen que hacer. Y también, de alguna forma, es interesante porque estaba escuchando a Ben, y ha sido fascinante, ¿no? Y bueno, él dijo que el ejercicio para aliviar el dolor no es lo mismo que el ejercicio para aliviar, digamos, o para mejorar nuestro estado físico. Y si hacemos ejercicio con estas enfermedades, digamos, crónicas, no tenemos que fijarnos en la función muscular, no hay que preocuparse demasiado sobre ello, pero deberemos preocuparnos sobre el estado, digamos, muscular para restablecer esta capacidad de función. Es decir, deberíamos preparar al paciente para que pueda tolerar, digamos, toda la carga que va a venirle en las tareas que quiere realizar. Bueno, esto es básicamente lo que hacemos cuando mejoramos el estado físico, ¿no? Y hablo de un paciente con dolor femorrotuliano, ¿eh? No con un paciente con dolor crónico, porque el paciente ya está activo. Así que quiero que trabajar en ese estado físico muscular para evitar que vuelva a desarrollar dolor femorrotuliano. No estoy en contra de lo que dices, pero estoy considerando que hay un espacio para que los fisioterapeutas aquí puedan también pues trabajar, ¿no? Bueno, luego lo hablamos, sí. Así que, bueno, muy bien. Ahora, pasando un poco a los factores biomecánicos, ¿no? Bueno, os había enseñado la complejidad del dolor femorrotuliano y es curioso porque la biomecánica se ha explorado y era básicamente lo que la gente se estaba centrando, ¿no? Y cuando la gente empezó a buscar y a estudiar los factores psicológicos, la gente que estaba estudiando los factores biomecánicos dijeron, no, ¿por qué estáis? Los pacientes no están locos, ¿no? ¿Qué estáis diciendo, no? Y la gente, y bueno, la gente que estudia los factores psicológicos dice, no tiene nada que ver con la biomecánica. Así que, bueno, tenemos un paciente, ¿no? Todos estos factores están en el paciente y se conjugan ahí, así que no necesitamos luchar. Los que estudian los aspectos biomecánicos dicen que yo soy demasiado psicológico y la gente que estudia la parte psicológica me dicen que doy demasiado énfasis a la parte biomecánica. Así que yo creo que, bueno, estoy un poco en la mitad de todo, ¿no? Así que, bueno, factores biomecánicos. Hay 3 teorías principales que intentan explicar por qué sucede el dolor femorrotuliano y no estoy defendiendo ninguna de las 3, simplemente os las voy a presentar. La primera, bueno, era muy frecuente a finales de los 90, a principios de los años 2000, fue el vasto medial y su relación con el vasto lateral. Esta teoría dice que el vasto medial de la gente con el dolor femorrotuliano va un poco lento en la contracción. El lateral se contrae antes y entonces desplaza lateralmente a la rótula. Y entonces el fémur interviene aquí. Esta es la teoría. Mucha gente está explorándolo. Y el problema es que algunos papers sí que han visto este retraso, esta falta de armonía entre el vasto lateral y el vasto medial. Y se está pues aplicando electroterapia en el vasto medial. Y bueno, algunos de estos ensayos han dado buenos resultados, pero ahora sabemos que sí, por supuesto que sí. Los resultados eran buenos porque los pacientes estaban haciendo ejercicio, ¿no? No sé, esta es una teoría que, bueno, hemos dejado un poco ahí de lado y solemos bromear un poco. Creo que no deberíamos, en realidad, porque en el momento en el que salió tenía mucho sentido y fue una parte importante de los estudios
que nos llevaron a entender las cosas como las entendemos ahora. Se hizo lo que se pudo en el momento. En 2003, se publicó un artículo muy interesante de Christopher Powers y básicamente establecía que no es la rótula la que se desplaza lateralmente, sino el fémur se desplaza por la debilidad, digamos, de la cadera o del hueso coxal. Y esto es algo de lo que siempre hablo. Tenemos que tener mucho cuidado con los los titulares, ¿no? Porque así que básicamente esto es lo que nos decía el artículo. Cuando he leído el artículo, no sé si muchos lo han leído, incluía a 5 autores con luxación de la rótula. Y como decía, esta gente normalmente suelen estar excluidos de toda la investigación y por tanto no creo que pues el estudio al final y los resultados sean aplicables. Y evidentemente lo que estoy tratando de decir aquí es que hacer la extrapolación de ese estudio pues igual no es muy fiable, ¿no? Sí, el hueso coxal es el problema, pero ha habido muchos ensayos en los que tratan de realizar ejercicios en la cadera para controlar el movimiento del fémur. Y no sé si la cadera realmente controlará el movimiento del fémur. Es muy difícil de imaginar este tipo de estudios. Esta es la segunda teoría. The problem is with the foot, not with the knee, not with the hip. So an excessive El problema era ni de rodilla ni de cadera, que era del pie. Entonces había una rotación tibial interna y como consecuencia habría una rotación interna del fémur. Y luego tenemos el estudio de la plantilla que pretendía corregir el movimiento del pie para generar esta posibilidad de realineamiento ascendente. Pero al estudiar esto, pues sí, la plantilla ayudaba al dolor en personas con dolor femororotuliano, pero no cambiaba el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo? No es el movimiento. Por lo tanto, resulta interesante. Son las 3 teorías principales en la causa de dolor femororotuliano. Yo no creo concretamente en ninguna de ellas, pero bueno, es lo que nos dicen los estudios. Y hay muchos artículos que muestran debilidad muscular en personas con dolor femororotuliano y vamos a ver algunos de ellos en un momento. Para que se entienda, este es un estudio que realizamos en mi máster. Entonces decían, ay, el valgus dinámico es mayor en persona con este dolor, la pronación y la flexión. Entonces quisimos estudiar estos factores en la misma población. Porque esto no lo he contado, pero solían dividir estos factores biomecánicos en uno proximal, distal y distal. Y atendimos a los 3 en la misma población y vimos una diferencia en los 3, una adopción mayor subiendo las escaleras, mayor opción de la parte posterior del pie, del retropié. No hay grandes diferencias, pero existían y luego lo estudiamos más y los pacientes tenían todas las mismas alteraciones, había alguna más prevalente y vimos esta distribución. Es un estudio muy pequeño y seguramente no teníamos potencia para hacer este análisis, pero bueno, es interesante para por lo menos conversar. El 52% de los pacientes presentaron al menos 2 alteraciones cinemáticas como mínimo, el 48% en las 3 variables y 0 solamente tenía una alteración, por lo menos había 2 alteraciones en patrones de movimientos. Y cuando digo alteraciones es
comparado con un control. Yo no sé si hay alteración, cuál es el estándar, cuál es la norma. No lo sé. Interesante que cuanto mayor la alteración, mayor el dolor que sentían los pacientes y menor la función autorreferida. Interesante, quizás para hablar. Aquí tenemos el estudio al que me estaba refiriendo antes de la fuerza muscular. Hay muchos. He elegido uno de los míos, ¿no? Como presento yo, pues elijo de los míos. Estudiamos. Era una broma, es que hemos estudiado muchos parámetros y contracciones musculares. Vimos isométricos, concéntricos y excéntricos. Fuerza muscular, entonces fuerza máxima. Y luego también RTD, que nos da la potencia y con este momento de torsión. Y vimos que para los extensores de la cadera había falta de fuerza muscular en básicamente todas las contracciones, tanto en fuerza y potencia muscular. Y también se vieron los mismos resultados en los abductores de la cadera. Falta de fuerza en esta población y merece la pena apuntar que la debilidad de los extensores de la cadera es un factor de riesgo para la alteración. Es un estudio hecho sobre población en el ejército, por lo tanto es difícil de extrapolarlo a la población general, pues, pero es lo que tenemos, ya está. Tenemos una infografía sencilla, a mí me encantan las infografías y este lo hice con Amanda, la investigadora principal del estudio, y hay un déficit de entre un 17 y 23%, teniendo en cuenta todas las contracciones para los extensores de la rodilla y para los abductores de la cadera estamos hablando de entre un 11 y un 32%. Es un resumen de los hallazgos. Aquí tenemos otro estudio, pequeño también, sobre variables de función, músculos de la cadera medidos clínicamente. Utilizamos la 10RM que vimos ayer para medir la fuerza. Teníamos un GymAware para la potencia. También estudiamos en esta población la resistencia. Y vemos aquí que quizás no teníamos suficiente potencia para detectar la diferencia. El problema con la prueba de resistencia es que era la primera vez que lo estábamos utilizando en un estudio de dolor femororotuliano y seguramente algo haríamos mal porque no pusimos carga. Entonces, por ejemplo, para los extensores de la cadera estaban sujetándose la camilla y extendiendo la cadera, como hicimos ayer. Y algunas personas pudieron hacer esto durante mucho tiempo. Y la variabilidad, la heterogeneidad era enorme. Hubo gente que estuvo ahí 15 minutos sin parar, así que si hubiésemos puesto algo de carga, hubiesen podido menos y la variabilidad creemos hubiera sido menor. Pero bueno, aquí tenemos un 35% de diferencia. Ahora bien, bueno, esos han sido factores biomecánicos, hay muchos más, pero no tenemos tiempo para entrar en todos y creo que es suficiente para trasladar lo que quería comentaros. Recientemente se ha empezado a estudiar factores psicológicos y hay alteraciones en 3 niveles: salud mental, mayor ansiedad y síntomas de depresión. Esto es para adolescentes. He visto que muchas personas dicen que las personas con dolor femororotuliano están deprimidos, pero solo tenemos datos en adolescentes y eso no es así tan fuerte. Hay factores cognitivos, lo tenemos para adolescentes y adultos, con un catastrofismo mayor sobre el dolor que a las personas sin dolor y luego también factores conductuales con un mayor miedo al movimiento, mayor que aquellos que no tienen dolor, pero no tan alto
si lo comparamos con artrosis o con lumbalgia o lo que sea. Entonces tienen algo más de miedo y aquí tengo que hacer una nota porque muchos de estos estudios son del grupo con el que yo trabajo y utilizamos la escala de Tempe para la fobia, terrible, no estaba diseñado para personas con dolor femororotuliano, es el problema fundamental, y el cuestionario estaba diseñado para personas con lesiones por latigazo cervical, que es muy traumático, no es como el dolor femororotuliano, que la gente sigue corriendo pero con dolor. Entonces es una cuestión que es muy traumatizante. Ay, puedes sobrevivir con la gente con dolor femororotuliano y dice, pues ¿qué me estás hablando? ¿No? Entonces, eso es un problema, pero podemos, digamos, sacar algunos conceptos, aprovechar es lo que es difícil desarrollar una escala y es lo que pretendo hacer, pero eh, no sé, quien haya hecho un tipo de estudio así sabe que es difícil crear una escala nueva, sobre todo para esa población. Y este es un artículo estupendo. Tenéis el código QR si lo queréis descargar. Tenemos aquí a Marcela, mi preciosa mujer, es la investigadora principal. Estoy aquí ganando puntos. Eh, desarro- Ella desarrolló, dirigió el estudio y vimos que un mayor miedo al movimiento estaba correlacionado con muchas variables, con una menor función, más dolor de rodilla, con catastrofismo, con calidad de vida, sensibilidad al dolor remota. Miramos umbral de dolor en la rodilla, tibia y en el codo, si no me equivoco, o fue el hombro. Bueno, había correlación también entre el miedo y la sensibilidad al dolor. Hay una muestra bastante decente, teniendo en cuenta que es un estudio sobre dolor femororotuliano, 92 personas, y este estudio del grupo de Bill Vicenzino en Brisbane, en- eh, a- con síntomas mayores de dolor femorotuliano había todos estos miedos. Esto está en portugués, es mi tesis doctoral y recibí el premio a la mejor tesis de Brasil y yo no creo que hiciera nada especial en mi tesis doctoral. Lo único que sí hice fue reunir dos conceptos distintos sobre los que estaba peleándose la gente. Y yo dije, pues yo no tengo sesgos biomecánicos, psicológicos, quiero saber si están relacionados, porque el paciente es uno y entonces hay alteraciones de movimiento y luego existen estos factores psicológicos, pero tiene que haber alguna relación, o por lo menos estudiar si existe tal relación. Y esa es la pregunta que yo me hice. Quería entender un poco mejor la relación entre la biomecánica y los factores psicológicos en los mismos pacientes con dolor femororotuliano. Hemos visto que estas personas tienen menos flexión de rodilla subiendo las escaleras y una menor cadencia. Y esto es por la fuerza, porque no tienen suficiente quizás capacidad muscular, porque hay mucha gente que decía que los cuádriceps estaban débiles, entonces hay menos flexión de rodilla. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué eh, suben más despacio o con menor cadencia? Pues igual es la capacidad muscular que está afectada. Y yo dije, ¿y si tienen miedo? ¿Por qué les duele? Bueno, pues si me duele voy a ir más despacio, ¿no? No tendré la misma seguridad al subir las escaleras porque te duele y entonces hay menos flexión porque van a intentar evitar dolor, ¿no? Cuando suben las escaleras con la rodilla flexionada, duele, entonces se adaptan. Entonces, vi la relación entre variables y kinesofobia y había una relación bastante elevada. Entonces, ahora tenemos los aspectos psicológicos relacionados con los biomecánicos. Y este otro estudio, porque muchos
aseguran que el problema de este dolor es el estrés, que es el problema principal. Y dijimos qué relación hay entre el estrés del dolor femororotuliano con el dolor y la discapacidad y el miedo al movimiento y la discapacidad. Y vimos una relación entre miedo al movimiento y discapacidad, pero no con el estrés por dolor femororotuliano. Un hallazgo interesante, un poco polémico para aquellas personas con un enfoque más biomecánicos, pero hemos invitado a Richard Bielek para hacer esto con nosotros y la verdad es que tiene un modelo biomecánico muy bueno para ayudarnos y creo que los hallazgos son bastante sólidos. En resumen, hemos hablado de factores y ahora veamos tratamientos. Y lo que voy a decir a continuación se fundamenta en estos 3 documentos. Las directrices de dolor femororotuliano, una masterclass y la declaración de consenso. Aquí tenemos el diagrama que utilizamos en la masterclass que hemos desarrollado. Atienden a tratamiento, ejercicio, gestión de carga, movimiento, entrenamiento, ejercicio, adherencia del paciente. Y tenemos esta revisión sistemática que demuestra la importancia de la educación para personas con dolor femororotuliano, pero explicados por profesionales de la salud. Y por esto y por el artículo que se ha referido Ben de Alex Hodge, que vio que una sesión educativa estupenda podía mejorar los resultados de los ejercicios. Esta sería mi recomendación, que la educación esté dentro y luego el ejercicio, la gestión de carga cuando proceda. Los ejercicios son la piedra de toque para la gestión del dolor femororotuliano. Hay que empezar con ejercicios de cadera porque cuando viene el paciente igual está un poco toda la rodilla y si empezamos directamente con ejercicios de rodilla se quejarán. Aquí tenemos las recomendaciones del American College of Sports Medicine, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, y es para hablar de esta forma física muscular a la que me he referido y las imágenes muestran un programa de ejercicios muy sencillos que están en mi web, que comparto hoy. Es muy fácil. Ejercicios de core, de cadera, rodilla y un puente y el paciente puede elegir lo que quiere hacer, que es un poco lo que decía antes Eric, ¿no? Que elija al paciente. Se le daba la oportunidad al paciente, posibilidad de decir qué querían hacer y interesante el progreso. No voy a mostraros el ejercicio porque me he quedado sin tiempo. Esta es la escala empleada para que calificaran su dolor. Y luego unos comentarios para los pacientes que no están contentos. Pues hay algunos elementos que pueden ayudar. Hemos utilizado esta férula para la rodilla y la estudiante con la que trabajé quería desarrollar una nueva férula para mejorar el dolor y yo le dije, pues vete a comprar la férula más barata, porque queremos ver si mejora la confianza del paciente. Y esto fue muy práctico, ¿no? Le dimos una férula y dijimos, a ver, si te duele, ponte la férula. Y había pacientes que decían, ay, me regalan la férula, pues redujo la kinesiofobia en estos pacientes. Pero bueno, habría mucho de qué hablar. Esto es un estudio no tan bien diseñado, pero vieron el papel de estas cintas elásticas y sí que
vieron un efecto viendo con las intervenciones de kinesofobia. Este es un metaanálisis con un efecto significativo de estas intervenciones adjuntas, sin entrar otros resultados, sino el efecto en la kinesiofobia. Y esta es una exposición gradual que he intentado, no se basa en evidencia, es algo que hice y funcionó muy bien en la práctica clínica. Tenía una paciente que estaba aterrizada de subir escaleras y empecé con una exposición gradual. Le dije que pusiese, que se subiese sobre un folio, luego un libro y luego un escalón. Y Ben lo ha dicho, uno puede ser así un poco listo sobre cómo hacer una exposición gradual y es una cuestión de ver qué es lo que le duele al paciente y cuándo le duele, de qué tiene miedo. Y ya vas ahí, pues si les duele al subir las escaleras, ¿para qué vas o tiene miedo a subir las escaleras? ¿Por qué le vas a mandar a correr, ¿no? Esto es con una plantilla, parecería que se podía beneficiar, bueno, pues se coloca, si se reduce el dolor, pues lo sigues utilizando y si no, no. Vamos a hablar de restricción del riego. Lo hablaremos en una charla. Se dice que es bueno para el dolor femororotuliano. Yo no soy experto, yo no lo utilizo en la práctica clínica. Sé que no le va a todo el mundo, pero a algunos pacientes sí que les va a beneficiar. Y este estudio se hizo en la Universidad de La Trobe, donde trabajo. Es una opción también. Y le cedo ya la palabra al siguiente ponente. Bueno, esto es lo que hemos visto. Muchísimas gracias por haberme escuchado y estar encantado de responder a vuestras preguntas al final de todo.